Al director de Educación del Estado Táchira. Sí, en el día de hoy nosotros estamos firmando un convenio con Protección Civil, fundamentalmente porque consideramos que la política del gobierno bolivariano de camarada Abel Mora nos llama a articular a todos los organismos del Estado, a todos los organismos que tenemos que ver con su gestión y con la gestión del gobierno revolucionario del camarada Nicolás Maduro. Y por eso nosotros hemos dicho, no podemos seguir haciendo más de lo mismo, tenemos que ir a construir socialismo. Y construir socialismo es formar una generación de hombres nuevos y de mujeres nuevas. Por eso hoy venimos a firmar un convenio. El convenio tiene como objetivo fundamental llevar la cultura de la cultura de la preventiva a la escuela. Creemos que son a los niños y a las niñas donde más tenemos que nosotros afiancarnos para llevar esta cultura preventiva, porque ellos son el futuro, los hombres y las mujeres que van a tener que ver con la conducción de la sociedad, pero además pudieran ser los más frágiles ante una situación difícil por la cual pudiera pasar una sociedad, en este caso un terremoto. Y si no hemos preparado a estos niños y estas niñas, pues sería lo más frágil, les repito. Por eso Protección Civil hoy va a firmar un convenio con nosotros para que Protección Civil vaya a la escuela. La idea es que Protección Civil se acerque a la escuela porque ellos no tenemos el insumo humano para recibir la formación. Y ellos tienen el insumo humano para formar a los niños y a las niñas y a las profesoras y los profesores, porque esto no es un problema solamente de niños y niñas, sino también es un problema de los profesores. La escuela segura para la vida, queremos ver, así se llama el lema, la escuela segura para la vida, y por eso para nosotros será de enorme contribución lo que nos pueda ayudar Protección Civil, porque creemos que es el organismo más indicado para promover esta seguridad de la vida de los niños y las niñas, maestros y maestras de la escuela. Y hemos formado lo que llaman la brigada, los pioneros protectores de la vida, pioneritos. Pioneritos es una expresión muy propia de nosotros los revolucionarios y queremos formar los pioneritos por la vida. Y Protección Civil tiene los insumos para ayudarnos a nosotros a hacerlo. Va a haber una articulación permanente entre maestras y maestros de las escuelas del Estado. Vamos a poner un grupo de maestras al servicio de Protección Civil para que nos lo formen y ellos se vuelvan multiplicadores, porque entendemos que Protección Civil no tiene suficiente personal para andar por toda la escuela del Estado Táchira y nosotros sí lo tenemos, pero debemos formar ese personal nosotros. ¿Y quién mejor que Protección Civil para eso? Bienvenido en nombre de la Dirección de Educación este acuerdo que vamos a firmar en el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿No hay mercado para ti, mi hermana? Ahorita no hay mercado. grabamos.